Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que se disponen su corazón a escuchar la palabra de Dios, les saluda a su hermano en Cristo, Marcos Tejeda, desde México. Para mí, hermanos, es un gran privilegio compartir palabra de Dios con cada uno de ustedes y a través de este énfasis del mes, la misericordia de Dios a través de los tiempos. El día de hoy, hermanos, hemos de ver el tema acerca del pecado de Jeroboam. Para esto, hermanos, es importante tener una visión completa del contexto acerca del comportamiento de este hombre llamado Jeroboam. Y asimismo, hermanos, la lectura de preparación, usted lo puede realizar en casa desde el capítulo 12 y 13 de Primera de Reyes, el actuar de este rey, en cómo él pudo haber recibido el privilegio más grande de servir, de representar el gobierno de Dios hacia su pueblo, después de haber sido preparado, de haber caminado con este rey también sabio llamado Salomón y ser parte de esa dinastía de la casa de Dios. Es importante, hermanos, que nosotros miremos nuestro llamado, el llamado que Dios ha hecho, sea que estemos sirviendo en un ministerio, sea que usted sea la cabeza de la familia, como también ser parte de la iglesia, de esa comunidad de fe. Bien, queridos hermanos, quiero comenzar con el texto base, es Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 27 y 29, que dice a la letra de la siguiente manera: Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá, y habiendo tenido consejo, hizo el rey Jeroboam 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 27 y versículo 29. El objetivo, hermanos, de nuestro estudio, de nuestra reflexión en la palabra, es conocer que Dios, en su amor, muestra su misericordia, deteniendo el pecado, ya sea por los que nos dirigen o alguna otra persona, ya sea que alguien esté al frente, pues su misericordia, hermanos, siempre querrá el bien para todos. No hay pecado, hermanos, tan más evidente en el ser humano desde el inicio de la creación, que buscar su propia gloria y asimismo morder, perdón la expresión, la mano de quien le da todo. Es una frase popular. Este rey que Dios había elegido, porque miraba el corazón de los reyes siempre. Y hoy, a través de su misericordia, sigue mirando nuestro corazón para que Él pueda transformarlo y hacer de nosotros conforme a su imagen y su voluntad. ¿Qué veremos hoy? Bueno, veremos 3 cosas que nos muestra el pecado de Jeroboam y que ha quedado registrado con el motivo de evitar actuar así.
Sobre todo también mirar la misericordia de Dios en la historia humana y con su pueblo amado. La primera cosa que podemos ver desde el capítulo 12 es la lucha interna que irrumpe toda unidad y hermandad de toda una nación por la ambición del poder, reflejando el temor a perder todo por la tentativa de muerte hacia su persona. Hoy en la actualidad podemos ver gente que no le importa cumplir sus sueños a costa de los demás. No importa si echa a perder todo lo bueno. La segunda cosa importante acerca del contexto es la idolatría. El pecado de Jeroboam. ¿Cómo se entendía el pecado en el Antiguo Testamento? Bueno, en el Antiguo Testamento se tenía que pecar era errar al blanco, desobedecer, hacer lo contrario, perder la cordura. En el caso de Jeroboam, no hace caso a las direcciones de Dios, a las promesas de Dios, y se revela a él. Asimismo, arrastrando y llevando al pueblo a pecar contra Dios, introduciendo la idolatría. El tercer error del pecado de Jeroboam es lo mismo que el error del ser humano. Lo peor que puede hacer un ser humano es ser orgulloso, rebelarse contra Dios, alejarse de Dios. Y cuando Dios le llama, no reconvenir su camino que Dios ha marcado para él. Y en este caso, a través de Jeroboam, Dios había marcado un camino para él y sus intermediarios que él usó, hizo que de esa forma desobedeciera a Dios. Hasta nuestros días, hermanos, la mejor definición del pecado es alejarse de Dios y romper una relación cercana con Él. Porque quizá usted dirá, bueno, ¿de qué me sirve esta historia? Estamos hablando del pecado de Jeroboam. Jeroboam pecó porque se alejó de Dios, se alejó de su dirección. Pero sobre todo, ese alejamiento lo introdujo con el pueblo. A pesar de esto, hermanos, podemos ver manifestada la misericordia de Dios a través de la disciplina, que es el motivo de regresar a casa, de regresar al camino, de regresar a esa relación con Dios. En este texto vemos a un personaje llamado Jeroboam. ¿Quién fue Jeroboam? Jeroboam, hermanos, fue el primer rey del reino del norte o de Israel, fundador de la primera dinastía del mismo tras la división del pueblo en dos reinos. Él fue contemporáneo de Roboam, de Abiyá y de Asa de Judá. Jeroboam era efraimita de Sereda, fue hijo de Nebat y de Zeruá. Por su capacidad manual de origen proletario, pronto fue nombrado por Salomón inspector de las obras que se efectuaban en Jerusalén. Se ignora cómo pudo haberse luego hecho jefe de las tribus del norte y sublevarse contra Salomón.
cuya política respecto a los tribus era de desprecio. El rey sofocó las revueltas de Jeroboam de modo sangriento, y éste tuvo que huir a Egipto, donde fue recibido por el faraón Sheshcón, enemigo de Salomón. Enterado de la muerte de Salomón, Jeroboam regresó a Israel y fue proclamado monarca, estableciendo su capital en Tirsá. Al desviarse del culto de Yahvé, allí en el santuario de Betel y de Dan, la oposición de los que antes la habían apoyado minaron su prestigio. Jeroboam se vio obligado a mantener luchas contra los reyes de Judá, entre ellos Abiyá, quien se arrebataron algunas enclaves, algunas cosas que ellos tenían. Coincidiendo con esta guerra civil, los egipcios penetraron una vez más en Palestina, tomando numerosas ciudades, tanto de Judá, que saquearon el templo de Jerusalén como el de Israel. El rey israelita fue sucedido por su hijo Nadab, que no debe confundirse con Nebat, pues Nebat fue el padre de Jeroboam. A través de la historia bíblica, hermanos, nos damos cuenta que del reino del norte, todos los reinos del norte actuaron mal. Jeroboam, Radab, Basá, Elá, Simri, Omri, Acab, Ocosías, Joram, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam II, Zacarías, Salum, Manamé, Pecaía, Peca y Oseas. Estos reyes del reino del norte, que siguieron la descendencia de Jeroboam, actuaron mal. Como Simri, actuó malísimo, a pesar de que duró en el reinado 7 días. ¿O qué podemos decir de un Joram que duró 12 años, pero en lo general de su reinado fue malísimo? O un Jehú. Bueno, hermanos, digo esto porque en contrario al reino del sur, encontramos al primer gobernante Roboam malísimo. Pero eso no significa que puedan ser así las cosas, pues su descendiente, Abías, que duró 3 años como rey, fue muy bueno. Asá también fue bueno. Pero después, otra vez, hermanos, alejarse de Dios, pecar contra Dios, hace que todo eso bueno se convierta en malo. Como el caso de Ocosías, el rey del sur, fue una manera, su reinado, podríamos decirlo, diabólico. Fue totalmente difícil para el pueblo. Rescatado de todo esto, hermanos, en la misericordia de Dios, cuando Dios envía a Jeroboam un profeta para que reconvenga su camino, Dios en su misericordia envió una promesa. Y esa promesa, hermanos, recaería en el reinado de Josías. Este rey, hermanos, es lo que permitió que Dios fuera conocido a través de todo lo que se dejó en la historia de Israel. Ese caminar, esa fidelidad, pero sobre todo las palabras de Dios, para que de esa manera fuese la norma de vida para mejorar toda la vida. En este pasaje, hermanos, se ha quebrado la unidad nacional, y lo más importante, hermanos,
de esto es que no solo se ha dividido en dos reinos, sino lo más importante, se ha dividido la forma de creer, lo religioso. A través de estos dos reinados vemos dos sistemas religiosos compitiendo por el alma de Israel. Por un lado el falso Jeroboam y el verdadero situado en Jerusalén, del cual nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, que Jeroboam al pecar hizo que entonces el pueblo también pecara. Así Jeroboam, hermanos, pasó a la historia bíblica como quien hizo pecar a Israel. Esta política idolátrica de fenómeno del sincretismo fue seguida por todos los reyes de Israel, como lo mencioné hace un rato. Primera de Reyes 13, 1 al 9, nos dice que mientras él estaba ofreciendo incienso en Betel, el profeta Ido de Judá apareció ante él con un mensaje de la advertencia del Señor. Al intentar detener al profeta y sus palabras, su mano fue secada y el altar se hizo pedazos. Jeroboam se llenó de un espíritu de desafío contra Dios e intentó hacer violencia a aquel que había comunicado el mensaje. Dice la expresión, extendiendo su mano desde el altar, clamó con ira, prendedle. Su acto impetuoso fue castigado con presteza. En su ruego urgente a Dios, su mano fue sanada. Podemos eso verlo, hermanos, en todo Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1 a 9, como también Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 15. Pero el milagro, hermanos, no tuvo ninguna impresión duradera sobre él. Vano había sido el esfuerzo de Jeroboam por impartir solemnidad a la dedicación de un altar extraño, cuyo respeto habría hecho despreciar el culto de Dios en el templo de Jerusalén. El mensaje idóneo del profeta debería haber inducido al rey de Israel a arrepentirse y a renunciar a sus malos propósitos, que desvían al pueblo de la adoración que debía tributar al único Dios verdadero. Pero el rey endureció su corazón y resolvió cumplir su propia voluntad. Su reinado fue de la constante guerra contra el reino hebreo del sur, Judá, mientras el reino del sur no hizo ningún esfuerzo serio para recuperar militarmente el poder sobre el norte. Hubo una lucha implícita que perduró durante los reinados de varios reyes de ambos reinos. Esta historia, hermanos, de aquel hombre llamado Jeroboam, puede nublar la vida o manchar la historia de Israel. Pero nos damos cuenta, hermanos, que Dios intervino al ver que Jeroboam llevaba en pique al pueblo de Israel, es decir, alejarse de Dios, de cumplir los mandatos, de obedecer los estatutos de Dios. Dios interviene con su misericordia. ¿Cómo es que vemos la misericordia de Dios? Para empezar, hermanos, quiero decirle que la misericordia de Dios es algo muy interno que se mueve de dentro de Él y que al verlo que está pasando se dispone a hacer algo inmediatamente que transforme, intercede inmediatamente para que el mal no se propague y se pierda el propósito que tiene. Otro aspecto, hermanos, de la misericordia de Dios, el gesed de Dios, es mostrar que Él está al pendiente de sus hijos y que es capaz de dar lo más amado para nosotros, para que regresemos a Él. Juan capítulo 3, versículo 16,
Muchos lo conocemos de memoria. Él dio lo más preciado de su corazón, dar a su propio Hijo para que los que crean puedan tener una relación permanente con Él, que es lo que significa vida eterna. Otro aspecto de la misericordia de Dios es mostrar su amor incomparable y benigno, sin haberlo merecido, y lo que hace por gratuidad, porque Él es la fuente del amor. Muchos de nosotros usamos el término castigo. Mucha gente nos acerca a Dios porque cree que Dios es un Dios castigador. Y eso, hermanos, es una doctrina, una enseñanza que muchos de nosotros vamos mostrando a la gente. Y al igual que el profeta Idod, cuando le habla a Jeroboam endurece su corazón. Olvidamos, hermanos, que Dios es misericordioso, que hay algo que se mueve muy dentro de Él para hacernos cambiar, para transformar lo que nosotros no podemos hacer. Este pasaje nos enseña de la misericordia de Dios, nos hace revisar lo que estamos haciendo mal. El pecado de Jeroboam nos invita, número 1, que a pesar de conocer al Señor, aún tenemos ídolos en nuestro corazón y aún dentro de la misma iglesia. Dice la historia, hermanos, que el pueblo de Israel, hermanos, estaba preparado para adorar a Dios. Y cuando vio eso, Jeroboam dice, ok. Entonces dice que él hizo becerros de oro para que, como símbolo, como imagen, mostrando que Dios también allí estaba, adoraran a esos becerros. Este es el caso de Jeroboam, quien fue rey de Israel, esforzado y valiente, pero que se dejó llevar por el consejo y la ley de los hombres y no la ley de Dios. Por ende llevó al pecado al pueblo y a los reyes que lo reemplazaron. Se dice en la historia, hermanos, que el rey Jeroboam, hermanos, quiso disfrazar la presencia de Dios. Nehemías explica que en este periodo de la historia de Israel, dice allí en el capítulo 9, 34 y 35, dice: nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley ni atendieron tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Los amonestaste a que volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra juicios, se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Los soportaste por años y les testificaste con tu espíritu por medio de profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Lo podemos ver desde Nehemías capítulo 9, versículo 29 hasta el 35. El pecado de Jeroboam, hermanos, consiste en evitar y transgredir la ley de Dios. En otras palabras, hermanos, Jeroboam por miedo no confió en Dios y en su desesperación creó una nueva religión alternativa para la casa de Israel. Habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto,
y puso en Betel y otro en Dan. Los dioses paganos se representaban a menudo en pie sobre un todo, símbolo de fuerza. En este caso, el becerro sería solo el pedestal del Dios invisible. Amados hermanos, el pueblo de Dios cometió un gran error. Sabiendo que Betel era el lugar que Jacob había nombrado casa de Dios, puerta del cielo, Génesis 28, 17 y 19, podemos ver, hermanos, que dentro de la misma iglesia a veces colocamos nuestra fe en nuestros pastores, líderes, hermanos de la congregación y pensamos que van a solucionar nuestro problema. Corremos en pos de ellos, les consultamos más a ellos que a Dios mismo. Este es el pecado, hermanos, que tenía Jeroboam. Lo cual, hermanos, a veces también no significa o quiera decir que estas personas no sean de gran apoyo y que Dios use. Pero a veces olvidamos, hermanos, el trato de Dios y la renovación de tu vida primero es personal y en la intimidad con Dios. Este rey, hermanos, actuaba con desobediencia. Dice en Primera de Reyes 12:31, hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. Él escogió como líderes a cualquier persona del pueblo, sabiendo que los llamados sacerdotes solo podían ser escogidos de la tribu de Leví, quienes fueron consagrados por Moisés a Dios, puesto que no se inclinaban a adorar se inclinaron a adorar al becerro de oro, porque en su corazón no había lugar para idolatría. Génesis 32, 26 y 29, como Números 3, del versículo 6 al 12. El segundo aspecto, hermanos, que nos enseña es que muchas veces le damos el timón de nuestra vida a personas que no tienen el temor de Dios, que no le conocen, que aparentan tenerlo en su corazón y que por ende no nos llevan a ningún otro lado. Nos desvían del camino correcto, porque Dios no puede hablar a través de ellos, puesto que la idolatría y la desobediencia son dos pecados que Dios aborrece. Quizá, hermanos, en este día, como servidor, como siervo del Señor, estés luchando con estos dos pecados en tu vida, que te ha hecho perder el control de tu ministerio, de tu vida cristiana. Tal vez lo has descuidado, te has estancado y ves la derrota venir. Hablamos, hermanos, de la obediencia, de la fidelidad y sobre todo, hermanos, de la relación personal e íntima con Dios. Cuando nosotros, hermanos, perdemos el control, pasa, hermanos, que nos desviamos de la mirada del Señor. Y esto es, hermanos, porque fijamos nuestra mirada en las cosas terrenales y materiales, cuando pensamos o cuando perdemos el verdadero objetivo y la razón por la cual servimos a Dios. Quizá ha intentado llegar al altar y presentarse delante de Dios a sus discípulos, su familia, su hogar, pero no has encontrado la victoria ni la respuesta porque no has dado el ejemplo ni lo has hecho de la manera correcta. Querido varón, querida hermana, es tiempo de revisar qué estamos haciendo. Esta reflexión de que Jeroboam hace los becerros de oro, no es necesario que nosotros lo hagamos, sino con nuestro ejemplo, nuestra forma de actuar, de pensar, de hablar.
Dice allí en Santiago, no puede una palabra ser expresada para bien cuando por otra parte siempre habla para mal. La tercera cosa, hermanos, que quiero dejar a través de esta reflexión es que tenemos que renunciar a esos ídolos que tenemos en un altar. Puede que sea el celular, las redes sociales, tus amigos, una relación, el trabajo o cualquier otra cosa material. Porque de lo contrario, hermanos, las personas que nos tienen como ejemplo por medio de nuestro testimonio tendrán las mismas fallas que nosotros. Si usted está su relación cercana a Dios a través de prédicas que escucha, a través de las redes, pero que no son correctas, que no son de acuerdo a los mandamientos de Dios, nosotros, hermanos, obviamente vamos a actuar con las mismas fallas de aquellas personas. Por eso es vital, hermanos, que hagamos también una renuncia a nuestros propios ídolos. ¿Qué es lo que más le quita tiempo? ¿Qué es lo que le impide estar cerca de la presencia de Dios? ¿Qué es lo que le impide reconvenir su camino? Ahí están sus ídolos. Haga una reflexión exhaustiva en su corazón. Porque déjeme decirle, hermanos, que solo delante de Dios debemos rendirnos. A Él solo debemos adorarle. La invitación de la misericordia de Dios a través del pecado de Jeroboam es renovar nuestra relación con Dios. A través de una acción nueva, fresca, que llegue a nuestra vida. Dedicándole el tiempo para que nuestro Padre Celestial reciba la honra y gloria que se merece. Y reconocer que Él está al mando, que Él tiene el control, que todo saldrá bien, que no hay pérdida ni derrota cuando andamos de su mano, sumergidos en su presencia y aún más cuando hacemos su voluntad. Queridos hermanos, es el tiempo también de reconvenir el camino, de arrepentirnos. Porque solo así, hermanos, podemos caminar de la mano con el Señor. Y si anduviésemos mal, hoy el Señor con su misericordia es la extensión de su amor para que renovemos nuestra relación con Él. Y de esa forma será nueva y fresca en nuestra vida. Amados hermanos, deseo que el Señor bendiga su vida. Y que de esa forma nos permita no juzgar, no condenar, ni mirar los errores de los demás, sino acercarnos a Dios y pedir perdón. Que el Señor les bendiga. Paz